Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte de la Fundación AMPATU, y hoy, 21 de septiembre, les comparto Primaveras del Arte. La primavera, naturaleza despertando de nuevo, agitada por los torbellinos internos de energía creadora. Extiende al alma su invitación a la resurrección. Los artistas de todos los tiempos encontraron en ella la gran metáfora del origen del mundo y de la vida, evocando ideas de renacimiento, rejuvenecimiento y renovación. Mil flores, mariposas, rituales paganos, alegorías y ninfas ensoñadoras pueblan sus obras. Haremos un evocador recorrido con imágenes y música para encontrarnos con el significado espiritual del equinoccio de primavera. Comenzando, como hago siempre en estas conferencias, por lo más antiguo, vemos un par de frescos romanos que se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Pertenecieron a las residencias de Pompeya, a esas domus de Pompeya que estamos viendo en la foto superior derecha, una ciudad histórica, arqueológica, que quedó sepultada durante siglos por las cenizas del volcán Vesubio. En ella se encuentran hermosos frescos decorando sus estancias y habitaciones, que pertenecen actualmente en su clasificación a 4 estilos. Lo que estamos viendo aquí pertenecen al segundo y al tercero. El segundo estilo es el paisajístico, con hermosos jardines plagados de plantas, flores y pájaros y fuentes. Y a la derecha, personajes que pueden ser también dioses, con atuendos contemporáneos a la época de los romanos, y en este caso una bella dama recogiendo flores. Son pinturas al fresco. Pasando ya a la Edad Media, al final casi de la Edad Media, a la etapa del gótico internacional, estamos hablando del siglo XIV, un ejemplo muy primaveral y floral, La Dama y el Unicornio, Amuncel el Desir, que se encuentra actualmente en el Museo de Cluny en París. ¿De qué se trata? Es un tapiz de gran tamaño, tejido en telar, por supuesto, y anónimo, que integra una serie de tapices, entre ellos alusivos, alegóricos a los sentidos, el gusto, el tacto, el oído y el olfato. Y en este caso particular, en un tapiz que resume un poco todas estas alegorías, la dama, una dama noble de mayor tamaño que su asistente o su dama de compañía, por las razones de que ella era noble y la otra chica era plebeya, por eso se habla de perspectiva jerárquica según tamaño, se encuentra eligiendo en un arconcito una joyería y objetos de lujo, sobre un jardín hermoso plagado de 1000 flores, así se le atribuye el nombre a estos tapices, árboles simbólicos, estandartes reales y un par de animales de mayor tamaño, el unicornio, que simboliza la castidad de la dama noble, y el león, que simboliza también su nobleza. También aparecen infinidad de animalitos más pequeños, perritos, ardillas, monitos, conejitos y pájaros, también sobre este fondo floral hermoso. En la Edad Media, los tapices tenían una función meramente utilitaria. Al principio se diseñaron para proteger los salones medievales de la humedad y el frío, para cubrir las austeras paredes de los grandes castillos o para aislar las habitaciones de gran tamaño y lograr que fueran confortables. Los tapices que decoraban los grandes castillos de piedra tenían un tamaño importante y exigían enormes telares, muchos trabajadores y grandes inversiones de capital. Por esta razón surgieron numerosas fábricas en localidades prósperas, normalmente centros del tapiz. Hacia 1500, Flandes y especialmente Bruselas y Brujas se habían convertido en los principales lugares de producción. Debido a su tamaño y complejidad, los tapices se convirtieron en inversiones y muestras de riqueza y poder. En estos primeros tapices, figuras solitarias o en grupo compacto destacaban contra un fondo que era normalmente liso o que estaba decorado con motivos de plantas y flores, los llamados 1000 flores. Los tapices se convirtieron junto a la pintura, escultura y arquitectura en una de las principales formas de las artes plásticas. En el ejemplo que vemos aquí en esta imagen, las dos damas están sobre un jardín de fondo azul, también plagados de 1000 flores. Pero ya entrando al 480, en el Renacimiento, o al final ya del 480, vemos una obra emblemática, La Primavera. 1481, 1482 es su fechaje, temple sobre tablet,
sobre tabla. Mide aproximadamente 203 centímetros de alto por 314 centímetros de ancho. Se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia, y es un ícono de la renovación primaveral del Renacimiento florentino. A ella vamos. Bueno, pero ¿quién la pintó? Sandro Botticelli, que vivió del año 1445 a 1510. Eh, en este temple sobre tabla, que es un autorretrato, que fue pintado por él mismo en el año 1483, que se encuentra actualmente en la National Gallery de Londres, podemos ver el semblante del célebre artista. Alessandro di Mariano di Vanni Filippeppi, apodado Sandro Botticelli, fue un pintor del 480 italiano. Pertenece a su vez a la tercera generación cuatrocentista, encabezado por Lorenzo de Medici el Magnífico y Angelo Poliziano. Procuraron la libertad de conducirse humanamente recogida de la antigüedad clásica. Giorgio Vasari narra en su Vita de Botticelli desde su infancia hasta su muerte. Esta obra es una obra que pertenece al texto que escribe Vasari, Le vite di più eccellenti pittori, scultori y architettori. Menos de 100 años después de esta etapa, bajo el mecenazgo de Lorenzo de Medici, fue considerado por Giorgio Vasari como una edad de oro. Esto se debe al esplendor artístico alcanzado en la Florencia del siglo XV. Le aclaro que Giorgio Vasari fue también pintor y también biógrafo. ¿Cómo mirar y entender la primavera de Botticelli? La primavera de Botticelli es uno de los grandes íconos del Renacimiento italiano. Para entenderla hay que adentrarse en el mundo del misterio, poesía, paganismo e intelectualidad que presidía la época de los Medici. Botticelli pintó una obra extremadamente sofisticada, destinada al disfrute de los sentidos, pero sobre todo al goce intelectual. Su destinatario era Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, primo de Lorenzo el Magnífico. En su concepción participaron las grandes mentes de Angelo Poliziano y Marsilio Ficino, los neoplatónicos de Florencia. La primavera no es, por lo tanto, un cuadro sencillo. Las escenas que representa son ambiguas y difíciles de interpretar. Su público objetivo era humanista, culto, iniciado en los misterios de las religiones antiguas, pero conocedor también de las complejidades de la teología cristiana. Quienes lo iban a apreciar eran amantes de la filosofía, la poesía y la música. Estaban convencidos de vivir en una época de florecimiento comparable a la de la antigüedad grecorromana, y con ella se medían. Botticelli organizó la escena de tal modo que la primera pista se nos revela como evidente. El cuadro ha de mirarse de derecha a izquierda. Esto no significa que tenga un principio y un final, como veremos más adelante, sino que para entender su mensaje debemos seguir ese orden. Comencemos entonces por el grupo de Céfiro, Cloris y Flora. Gozo de una primavera eterna. Mi esposo cubrió de flores este jardín y me dijo, tu diosa ostenta la soberanía de las flores. El primer grupo de figuras es por tanto el de Céfiro, Cloris y Flora. Son tres, o mejor, 2+1, pues de los dos primeros están representados una metamorfosis ovidiana. Ovidio fue uno de los poetas más destacados del mundo clásico. Vivió en época de Augusto, que lo terminó deportando por irreverente. Y escribió una obra que ha pasado a la historia como el mejor resumen de la antigua mitología greco-romana. Se llama Metamorfosis y reúne centenares de estos cambios, en los cuales va contando toda la historia de los dioses y los héroes griegos y romanos. En el Renacimiento y especialmente en el círculo de los humanistas florentinos había auténtica devoción por Ovidio. Y en la primavera vemos justamente a Céfiro, en detalle aquí, que es el viento del oeste, irrumpir súbitamente en la escena, en persecución de Cloris, una muchacha casi desnuda que huye, pero que en último momento se vuelve a él. Fíjense, ¿no? Se da vuelta y lo mira. Ambos entran en contacto y del aliento de Cloris surgen flores. Ha nacido Flora, el tercer personaje. Error común, identificar a Flora con primavera. Flora anuncia la llegada de la primavera, con su vestido lleno de flores. Ha nacido de la pasión de Céfiro por Cloris. Ovidio lo narra en otra de sus obras, Los Fastos. Céfiro, tras tomar por la fuerza a Cloris, arrepentido, la transforma en Flora y le regala un hermoso jardín donde reinará eternamente la primavera. Es bellísimo el vestido. Y
Continuando, ¿no? Como decíamos, derecha-izquierda, el grupo de las tres gracias. La zona izquierda del cuadro tiene como protagonista una representación sofisticada, refinadísima y hasta podríamos decir pedante de las tres gracias. Hijas de Zeus y nietas de Océano. Las gracias son las diosas de la alegría, del hechizo y de la belleza. Aparecen en escenarios que tienen que ver con el placer, como los banquetes y los espectáculos de danza. Son jóvenes y bellas, pero también sabias y elocuentes. En la mitología romana, que es la que inspira la representación de Botticelli, se llaman cástitas, pulcritudo y voluptas, y simbolizan a la Virgen, la esposa y la amante. La presencia de las gracias se explicará bien al final, pero está relacionado con los temas principales del cuadro: el placer, el amor y el aprendizaje. Las manos de Voluptas y Pulcritudo, las dos hermanas más expertas, se juntan dibujando una corona sobre la cabeza de Cástitas, que está siendo iniciada en la danza. Si sus dos hermanos simbolizan dos arquetipos opuestos, recordemos, la esposa y la amante, Botticelli pone algo de cada una en Cástitas indecisa. Su hombro izquierdo se nos muestra desnudo en el lado de Voluptas, y a su derecha está su cabello recogido y su mano bien sujeta por la serena Pulcritudo. Cástitas y Pulcritudo. En la primera, la figura central es Cástitas. A ella se dirige el flechazo de Cupido. Cástitas no lleva adorno alguno, sus cabellos van recogidos y su rostro es pensativo y melancólico. Un aspecto muy distinto muestra a su hermana Voluptas, que aparece a su izquierda. Su pasión decidida se refleja en el animado movimiento de sus pliegues y en sus ondulantes cabellos sueltos. La tercera, situada a la derecha, es Pulcritudo, la más serena y orgullosa, la que dirige el grupo y anima a la danza. Y la misma lucha parecen librar los dioses del amor. Cupido lanza su flecha con pasión, pero una moderada Venus parece atemperar el efecto y mantiene la danza melodiosamente. Bueno, aparece Cupido. Y ahí está Venus. Pero hay otra figura, la figura aislada de Mercurio. Recuerden, estamos yendo de derecha a izquierda. No hay duda de a dónde se dirigía la mirada de Cástitas: hacia este misterioso joven que en el extremo izquierdo del cuadro parece ajeno a lo que sucede a sus espaldas. Este joven es Mercurio, el Hermes de los griegos, y su papel es crucial para cerrar la narrativa y entender el mensaje de la primavera. El papel más conocido de Mercurio es el de mensajero de los dioses, pero sus funciones y poderes iban mucho más lejos. Mercurio era el psicopompos, el guía de las almas, que conduce al más allá. Mercurio es el más astuto, el más veloz de los dioses. Mercurio es el que con su vara, como dice Virgilio, conduce los vientos y traspasa las nubes tempestuosas. Ahora miremos atentamente al cuadro y veremos que Mercurio hace esto exactamente: traspasa unas nubes, y miremos de nuevo al otro extremo del cuadro y recordaremos qué personaje irrumpe con fuerza por aquella zona. Mercurio era también el guía de las gracias, y aunque aquí aparezca la espalda del grupo, a la espalda del grupo, estas le siguen a través de castitas. Para los humanistas, por último, Mercurio era el dios ingenioso e indagador, el revelador del conocimiento secreto, o por decirlo con precisión, del conocimiento hermético, al que presta su nombre. Para Marsilio Ficino, cuya filosofía impregna y educa el cuadro de Botticelli, Mercurio hace que la mente regrese a las cosas celestiales mediante la fuerza de la razón. He aquí el asunto del cuadro. Mercurio, con su vara, está despojando sus nubes y simbolizando la fuerza iluminadora de la contemplación intelectual. Y ahí lo vemos en su máximo esplendor al cuadro, con todo el relato que hemos hecho de derecha a izquierda: razón y pasión, placer y belleza, el amor profano y el amor divino. Los neoplatónicos no entendían una cosa sin la otra, y esa es la razón de las divinidades del amor, Venus y Cupido, cuiden desde este jardín de la eterna primavera. Y que todo comience y termina en Mercurio, el dios indagador que dirige esta hermosa y cíclica procesión de los placeres. El amor es un círculo bueno que gira eternamente de bien a bien y que se reinicia cada primavera. Pero hay otra artista del Renacimiento que es descollante, representando la primavera y las flores. Fíjense qué hermosa imagen, toda enteramente pintada en flores.
Archimboldo, las flores y la primavera. Es indiscutible el atractivo y valor de las cabezas botánicas de Archimboldo, pintadas con enorme pericia, técnica a base de flores, pequeños animales y otros elementos naturales, siempre relacionados con el tema que el artista quería representar. El pintor Giuseppe Archimboldo, que vivió del año 1526 a 1593, nació en Milán, donde se formó con su padre Biagio, que trabajaba como pintor en la catedral de esa misma ciudad, y sus tíos Ambrogio y Gian Giacomo, también pintores. El punto álgido de su carrera artística está relacionado con sus trabajos para la corte imperial de Viena, entre los años 1570 y 1580. Archimboldo aparece documentado como diseñador de espectáculos, recepciones, torneos, representaciones teatrales y otras actividades que se celebran en la corte de los Habsburgo. Primavera, empecemos viendo aquí las obras, la pintó en el año 1563 Archimboldo, se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Son obras que son conservadas con colecciones españolas y como núcleo principal, los óleos Flora de 1589 y Flora Meretrix de 1590 son dos lienzos de su etapa de madurez pertenecientes a colección particular. Y la primavera, propiamente dicho, de 1563, procedente, como dijimos, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Única pieza del pintor, interesante este dato, en una colección pública española, el resto todo privado. La primavera formaba parte de una serie de estaciones realizadas en homenaje al poder de la dinastía imperial y presentadas solemnemente en 1563 al emperador Maximiliano II, junto a una complementaria serie dedicada a los elementos naturales. En las dos floras se puede identificar cada una de las flores y plantas empleadas, pero vistas de lejos. Lo que se contemplaba era una bellísima mujer, la que estamos viendo a la derecha. Ambas pinturas se encuadran dentro de la noción de imitación fantástica y responden al encargo realizado por el emperador Rodolfo II, relacionados a su vez con el retrato del propio monarca como Vertummo del año 1591, hoy en el castillo Stockholster de Suecia. En cambio, la otra flora es la Flora Meretrix, que la pintó en 1590 y que se encuentra en colección particular. Archimboldo sabía perfectamente que Rodolfo II era un gran aficionado a la botánica y a la jardinería, por lo que se sobreentiende que al margen de la simbología representada, la elección de temas botánicos en sus obras no era fruto de la casualidad, sino de su intención de lograr su admiración y con ello la promoción de su trabajo. Flora, volviendo a Flora, fíjense, del año 1589, un óleo sobre tela que mide aproximadamente 74,5 por 57 centímetros de ancho. Flora es una tabla al óleo del artista italiano Giuseppe Archimboldo, considerado por su datación un cuadro de madurez del pintor. Muestra la consabida representación alegórica del semblante humano mediante sobreposiciones de elementos vegetales, dentro de las llamadas cabezas compuestas, agudamente invertidas, inventivas, simbólicas y por antonomasia características de Archimboldo. Es uno de los de cerca de 25 cuadros conservados del pintor y entre estos de los mejores logrados. Pertenece, otra vez mencionamos, a colección privada. En cuestión, el cuadro que ven a la derecha fue pintado en 1589 en Milán. La obra recrea a la deidad romana, Flora, a través de una diversidad figurativa de flores, tallos y hojas, que conforma el rostro femenino, con escala cromática variopinta y veladuras ligeras, difuminadas y detalles esmerados, sobre todo en los pétalos múltiples que enfatizan parte del rostro. Hay en la pintura, sin duda, la maestría del autor, que para entonces había conseguido dominio de la plasmación pictórica de la naturaleza, así como un trazo realista en el dibujo. Conlleva una intención vitalista a la pintura, festiva, y además, justamente, por la primacía de la vegetación en la disposición del diseño, se puede deducir que este cuadro, como anticipación del género o anticipo del género barroco del bodegón, precursor en la atención a la minuciosidad de la reproducción naturalista. A diferencia de los 4 cuadros de la serie de las estaciones y de los otros cuadros de la serie de los elementos, que son retratos de perfil, Flora es uno frontal, de volumen escultórico, deliberadamente sombreado por el pintor para acentuar aquel efecto.
Contrasta el fondo neutro con la rica paleta de las flores y remarcado por la dimensionalidad del retrato. Acerquémonos al cuadro. Flora. La intrincación paradójica y colorida de la cabeza, habiendo experimentado las posibilidades y condiciones de estas con cuadros previos, llega a cuestiones estéticas que asientan mayor consistencia, según una apariencia fisonómica más balanceada, más adaptable a modelos verosímiles. Gana en verismo anatómico, cuanto contrario a otros de Archimboldo, no tiene, diríamos, nada informe. Meticulosamente cada flor está pintada con sentido único de la iluminación, permite la sutileza del rostro sin apartarse de la ilusión óptica que constituye a las cabezas compuestas lo antropomórfico representado. Son tangibles las observaciones y curiosidades científicas de Archimboldo, que pinta el grupo diverso de especies florales, del todo identificables por cómo las representó, a manera casa de estudio resumido de herbolaria, no solo de formato creativo. Integra un pendán o pareja con Flora meretrix, que acabamos de ver, que pintó el autor un año después, del mismo tema, pero modificando, suavizado en el trazo, empleando una fauna aún. Por sus dimensiones, contenido mitológico y la correspondencia del pintor, además Flora se pintó pretendiendo que fuera pareja de la que sería la obra maestra de Archimboldo, pintada en 1591, 2 años después, la Flora Bertulmo, retrato alusivo del dios feroz romano, evocativo del emperador Rodolfo II de Habsburgo, mecenas de Archimboldo. Miren qué maravilla cómo va formando todo el cuerpo, el vestido, el cabello, una infinidad de flores. Tiene dos acercamientos para poder observarlo. Pero aparentemente Archimboldo puede haber recibido influencias, ya que le interesaba la botánica, de este texto de Charles Desclus, que vivió del año 1525 a 1609, Rarium aliquot stirpium perpanomian, de que se encuentra en el Real Jardín Botánico. Carolus Clusius o Charles Desclus fue un médico, micólogo y botánico flamenco, quizás el científico y horticultor más influyente del siglo XVI. Y fíjense sus ilustraciones botánicas. Más de este libro tan emblemático de este autor, con representaciones botánicas y vegetales que posiblemente hayan influenciado al artista Archimboldo. Ya avanzando en el tiempo en la historia del arte, vamos a irnos al final del siglo XIX. La Primavera es una pintura al óleo sobre lienzo del año 1894 de Sir Lawrence Alma-Tadema, que ha estado en la colección Museo Paul Getty en Los Ángeles, California, desde el año 1972. La pintura relata la costumbre victoriana de niños recolectando flores en mayo. El día se remonta a un festival de primavera de la antigua Roma, tal vez Cerealia o Floralia o Ambarvalia, aunque los detalles representados en la pintura no corresponden a ningún festival romano en particular. Fue la inspiración para la escena de la entrada triunfal de Julio César en Roma en la película Cleopatra del año 1934. Ahora enseguida vemos el detalle. El cuadro, fíjense, es alto, estrecho, representa una procesión de mujeres y niños a lo largo de una calle romana, bajando unos escalones de mármol. Los espectadores vitorean desde los clásicos edificios de mármol policromado a ambos lados, algunos arrojando flores. Los participantes en la procesión están adornados con flores brillantes, algunos también llevan cestas de flores o ramas de flores, y otros tocan instrumentos musicales, una flauta, flautas de pan y panderetas. La elección de las flores en la pintura parece estar impulsado por más consideraciones estéticas y de color que por los significados simbólicos del lenguaje victoriano de las flores. Y como estamos analizando la primavera a través del arte, tanto el cuadro de Botticelli, que es una alegoría de la primavera, este también lo va a hacer. Así que después veremos otros cuadros que se remiten a flores, pero en ambos cuadros está la primavera presente como tal. Y como mencionamos la película Cleopatra de Cecil B. DeMille con Claudette Colbert, Warren Williams y Henry Wilkinson, vemos unas imágenes, el afiche y un fotograma, y la inspiración que sacaron en estas escenas que están viendo, ven de Julio César entrando a la ciudad,
podemos ver la inspiración del cuadro de Sir Lawrence al Matadema. Hermosas fotos de aquella película emblemática de un cine también inicial y pretérito, pero de alta calidad. Volviendo al cuadro de Sir Lawrence al Matadema, los detalles de la procesión que va descendiendo, flanqueada por la edificación. Hermosos rostros, todos juveniles, plagados de flores, juventud, como corresponde a la primavera o a la alegoría de la primavera. Ahí lo tenemos al artista Sir Lawrence al Matadema y observen el tamaño y cómo está dispuesto el marco del cuadro. Ese es el marco original del cuadro que se encuentra en el Museo Getty. Así que es un cuadro atípico porque es muy estirado, muy alto. De ahí que posiblemente inspiró para tomarlo de guía, como hacen siempre los cineastas, que toman a veces cuadros como guía para la película mencionada. Sigamos viendo. Lawrence al Matadema y la pintura victoriana. El panorama artístico durante la segunda mitad del siglo XIX suele ir ligado al impresionismo. Sin embargo, existe una gran cantidad de pintores conocidos como academicistas, que merecen atención pese a haber sido rechazados durante décadas. Entre ellos, uno de los exponentes de este academicismo propio de la era victoriana fue Sir Lawrence al Matadema, un artista singular, sin duda. Holandés de nacimiento, nació en el año 1936, fallece en Londres en 1912. Inicialmente se especializó en historias de los francos y los merovingios. En el año 1862, a raíz de un viaje a Londres en el que conoció sus museos, cambió su repertorio por escenas del Antiguo Egipto. Se casó en 1863 y pasó la luna de miel en Italia, donde hizo numerosos apuntes y fotografías, especialmente en Pompeya y Herculano. La antigüedad clásica sería a partir de entonces su tema favorito. Y seguimos observando el cuadro en detalle. Por cómo representaba perfectamente el mármol, se le llegó a llamar The Marvelous Painter. Es un juego de palabras, es marvel, en inglés es mármol, y marvelous, maravilloso. El pintor maravilloso o marmolilloso. Eso sería The Marvelous Painter, para evocar fonéticamente el adjetivo, ¿no? Bueno, miren, evidentemente que pinta los mármoles de manera descollante. Y como buen pintor académico que es, tiene pincelada lisa, con mucha atención al detalle y a las texturas. Recuerden que es holandés de origen y los holandeses, vamos a observar después a continuación algunos bodegones con flores, son minuciosos en la representación de los detalles. Una obra fresca, hermosa, plagada de alegría, de simbolismos. Acerquémonos aún más, mármol y flores, la antigua Roma y la era victoriana en un mismo escenario. Procesión con flores y primavera, luz y color. Todo eso cabe en una pintura alta y estrecha. La bienvenida de la primavera con esta obra de Lawrence al Matadema es todo un festival de sensaciones. En la obra se representa la costumbre victoriana de enviar a los niños al campo para recoger flores en la mañana del 1 de mayo o el inicio de la primavera. Claro que al Matadema colocó la escena en la antigua Roma. De esta manera surgió la gran antigüedad del festival a través de detalles arquitectónicos, vestimenta, escultura, incluso los instrumentos musicales basados en originales romanos. La obra, una pintura al óleo sobre lienzo, recuerden el tamaño, es muy alto, 1,78,4 m por 80,3 de ancho, databa del año 1894. Forma parte, como dijimos, de la colección Museo Paul Getty, ¿no? En Los Ángeles, California, y este cuadro se llama Primavera, pero bien podía haberse llamado Bienvenida a la Primavera. Una procesión de mujeres y niños descendiendo escaleras de mármol, llevan y usan flores de vivos colores. Los espectadores que animan llenan las ventanas y el techo de un edificio clásico, y no puede haber más flores, más primavera y más bienvenida. Observen qué belleza. Pero también hay esculturas representando la primavera. Ondina del Plata es una escultura de mármol del argentino Lucio Correa Morales, también conocida como La Primavera. Es una pieza de sello academicista
que aun cuando evoca a las ninfas del agua de la mitología escandinava, buscó ser un homenaje a la mujer americana. El yeso original de esta obra, realizada mientras el autor se formaba en Florencia, gracias a una beca otorgada por Sarmiento, integra hoy el patrimonio del Museo de Bellas Artes de Mendoza. La primera versión en mármol de esta escultura es la que se encuentra emplazada en el centro de la fuente La Primavera, en el Jardín Botánico Carlos Taiz, en la ciudad de Buenos Aires. Miren qué bella esta imagen con el reflejo en la fuente. Se considera a Lucio Correa Morales, que vivió del año 1852 a 1923, como el fundador de la escultura en la República Argentina. Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Florencia y regresó al país en 1882, cuando expuso sus primeras obras relevantes, Indio Pampa, El Río de la Plata. Hasta su desaparición siguió creando obras notables, inspiradas en temas nacionales, como Falucho, El Gaucho o La Cautiva. Correa Morales viajaba por el interior del país observando a criollos y aborígenes, a quienes inmortalizó en sus más sensibles creaciones. Fue un notable docente en la Universidad de Buenos Aires, la Escuela Normal de Profesores y la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, donde se formó a discípulos con brillo propio como Rogelio Urrutia, Pedro Sonsabriano y Miguel Ángel de Rosa. Pero volviendo a la pintura y un poquito de vuelta para atrás haciendo la cronología, nos vamos al barroco. Hemos visto la Edad Media, la Antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, saltamos al academicismo del siglo XIX y ahora volvamos al siglo XVII. Pinturas de flores famosas que llenan de vida el lienzo, en este caso ya una temática específica, floreros con flores, ¿no? En la historia del arte, las flores han sido uno de los temas favoritos o preferidos de los pintores. Los vibrantes colores de las plantas han inspirado a artistas durante siglos y muchos de ellos dedicaron sus vidas profesionales a la producción de bodegones llenos de ellas. Desde bodegones holandeses del siglo XVII hasta grabados japoneses en madera, el arte floral tiene una larga historia, ya sea pintando rosas, lirios o peonías en un florero o retratándolas directamente de la naturaleza. Cada artista da su propio estilo a las piezas terminadas. De hecho, es posible seguir la progresión de la historia del arte solo con examinar las pinturas de flores a través del tiempo. Aun si no nos interesa mucho aprender sobre historia del arte, las pinturas de flores tienen una cualidad especial innegable, sea cual sea la época en la que fueron creadas. Nos recuerdan la increíble belleza de la naturaleza y que la inspiración está en todas partes, incluso en nuestro jardín. Cada pintura encapsula un momento en el tiempo, tanto en la historia del arte como en la vida del artista que la pintó. Bueno, vamos a ver este ejemplo, un bodegón de flores. Bodegón se atribuye a lo que llamamos también naturaleza muerta, ¿no? O still life, como dicen los en inglés. Bodegón de flores de Ambrosius Bossart, del año 1617. Es un artista holandés conocido por su amor por pintar ramos de flores con precisión casi científica. El amor por las flores era tan profundo en su familia que sus 3 hijos también se convirtieron en pintores de flores. Las pinturas de Bossart muestran arreglos de flores simétricos y fue uno de los primeros artistas, dato interesante, en pintar ramos. Sin duda su trabajo inspiró una tendencia que ha perdurado a lo largo de toda la historia del arte. Y como buen flamenco, buen artista holandés que es, miren la precisión que tiene, todos los detalles y el hermoso ramo de flores. Y una mariposa acompañando. En este caso cambiamos de insecto, va a haber un grillito. Flores en un jarrón de cristal con grillo en la orilla, pero esta vez de una mujer, de Raquel Ruiz, del año 1700. Raquel Ruiz no solo es la mujer artista más conocida del siglo de oro neerlandés, sino que también llevó las pinturas de flores a otro nivel. Ruiz inventó su propio estilo y pintó imágenes botánicos por más de 60 años, rompiendo con la tradición. La artista creó composiciones asimétricas en sus pinturas de ramos, dando dinamismo a sus imágenes. Al mismo tiempo, los minuciosos detalles de cada pétalo y su habilidad para crear ramos de colores profundos hicieron que su trabajo destacara por encima del de otros pintores de flores de la época. Hermosísimo. Y como buena pintura del barroco, sale de un claroscuro muy potente, haciendo resaltar aún más la brillantez de los colores del ramo. Pero también podemos ver ejemplos que están del otro lado del planeta, ¿no? Hibisco de Hiroshige, aproximadamente del año 1845. Las flores tienen una importancia histórica en la cultura japonesa, siendo usadas desde elaborados arreglos florales hasta en impresiones y ilustraciones. Las impresiones de flores de hibisco, creadas por el maestro del ukiyo-e,
Hiroshige son todo un logro, ya que su color naranja se sale de la página. Según el lenguaje de flores japonés, también conocido como Hanakotaba, la palabra hibisco significa gentil. Estas flores suelen darse a los visitantes como un regalo de bienvenida en tarjetas, ¿no? Hiroshige incluía ocasionalmente aves que se intercalaban con el hibisco, y entre otras cosas, como la planta ocupa el plano central de la composición. Y como buena pintura japonesa, hay despojamiento, un minimalismo, poco, no está cargada de textura, y acompaña, ven, de una manera sencilla, las letras, la caligrafía japonesa. Bellísima. Y volviendo al occidente, vemos ya también de la época, diríamos, que corre paralela a Sir Lawrence al Matadema, Rosas y lirios de Henri Fantin-Latour, del año 1888. El pintor francés se especializó en la pintura de flores, adoptando un enfoque conservador en una época en la que el impresionismo estaba ganando popularidad. Sus pinturas realistas muestran su dedicación a los grandes maestros del arte, ya que solía copiar pinturas en el Louvre para refinar sus habilidades. En Rosas y lirios, Fantin-Latour usa los largos tallos de los lirios para atravesar el lienzo, en equilibrio con el pequeño ramo de rosas rosadas y blancas que yace sobre la mesa. También muestra su brillante uso del color, jugando con el romanticismo de la pintura a través de los tonos rosados de los pétalos de rosa, que contrastan con el marrón profundo de la mesa de madera. Divino el cuadro. Miren qué hermoso, aparte la transparencia que se puede percibir en el vaso que contiene las flores, el agua y los tallos a través de ella. Pero no podíamos quedarnos sin nuestro amigo Van Gogh, obviamente que no. Jarrón con lirios de Vincent Van Gogh, de 1890. Siempre lo menciono en mis conferencias, siempre hay cabida para el genio de Van Gogh. Hay muchos cuadros famosos de flores de Vincent, de donde escoger, incluyendo su famosa serie de girasoles. Sin embargo, Jarrón con lirios es particularmente interesante, gracias al uso del color del artista. Pintado mientras era paciente en un hospital psiquiátrico de Saint-Rémy, este bodegón es magistral en el uso de colores atrevidos y contrastantes. La pintura es una de dos versiones, una de ellas que ahora se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte. Fue pintado sobre un fondo rosa pálido, con el fin de crear una atmósfera suave y armoniosa. En cambio, Van Gogh tenía intenciones muy diferentes para esta versión, que describe en una carta a su hermano Theo. Nos dice: el otro ramo de violetas, con colores desde carmín hasta azul de Prusia puro, destaca sobre un asombroso fondo color limón, con otros tonos amarillos en el jarrón y en la base sobre la que se apoya, por lo que se trata de un efecto de complementos tremendamente dispares que se refuerzan mutuamente por su juxtaposición. Bueno, saben que Van Gogh fue un excelente escritor de cartas. Sus libros, sus cartas se encuentran en el libro Cartas a Theo. Pero hay otro grande del impresionismo, Claude Monet. Vamos a ver los nenúfares de Claude Monet del año 1908. En esta icónica serie, el genio del impresionismo nos da una clase magistral de pintura al aire libre o plein air. La dedicación de Monet a la serie era tal que se aseguró de que su jardín personal en Giverny estuviera siempre en perfectas condiciones para poder inspirarse en él. Monet pintó los más de 205 pinturas de la serie en los últimos 30 años de su vida, con pinceladas sueltas que a menudo hacen que sus composiciones rayen en la abstracción. Monet nunca dejó de dar vida a los delicados nenúfares, pintándolo en colores vivos y mostrando su belleza en diferentes tipos de luz. Estos son nenúfares de verdad, vamos a compararlos para que vean cómo, si bien toma la realidad tal cual lo veía en su jardín de Giverny, llega a la abstracción a través de las manchas. Bueno, estas obras, que son de muchos años, se encuentran actualmente en el museo expuestas. Miren el detalle, comparándola con la foto anterior. Miren qué maravilla. En el museo, ven, d'Orsay, podemos encontrar esta maravilla desplegada en todo su esplendor, para recorrerla como si uno estuviera viendo una filmación de todo el jardín. Es impresionante.
Continuando con la historia del arte, y uno, ¿por qué salté a este tipo de imágenes? Bueno, este es Piet Mondrian, un pintor holandés, y uno siempre lo asocia con este tipo de estética, con este tipo de cuadros, son cuadros neoplásticos, vieron abstractos, maravillosamente bien compuestos, pero no siempre pintó así. Vamos a ver un ejemplo, una serie de ejemplos de flores ahora, en este caso más concentrado en un ramo, Amaryllis de Piet Mondrian del año 1910. Piet Mondrian, siendo holandés, provenía de una larga tradición cultural del arte floral. Lo vimos a través del siglo XVII. Sin embargo, el artista se aseguraba de darle su propio toque contemporáneo a los bodegones. Esta naturaleza muerta, Amaryllis, fue creado mucho antes de las famosas pinturas abstractas de Mondrian, que se basan en la geometría, como acabamos de ver. Pintada en el estilo fauvista, la composición se divide en bloques de color que reducen las flores a sus formas más básicas. La acuarela ofrece un maravilloso equilibrio entre las cualidades pictóricas y el color de la obra, a la vez que rompe con el impresionismo. Continuando con artistas que van avanzando en la modernidad, Florero Blanco con flores de Odilon Redon del año 1916. Hecha enteramente en pasteles, esta vibrante naturaleza muerta con flores, creada por el pintor simbolista Odilon Redon, ofrece una mirada al futuro. En ella ya no están presentes la mesa y los fondos clásicos de los primeros bodegones holandeses. En cambio, Redon crea el espacio utilizando diferentes gradientes de color pastel. Una técnica impecable. Sus flores van de representaciones precisas y detalladas a pétalos más abstractos que hacen que toda la pintura sea dinámica. Curiosamente, Redon no se dedicó a pintar flores hasta los 60 años y a partir de entonces dedicó la mayor parte de su tiempo a crearlas. La pintura de flores era una cosa seria para Redon y algo que disfrutaba enormemente. Nos dice, tengo en la mente como una de las mejores cosas que he pintado este jarrón de flores, que sigue siendo una visión para mí. Nos dijo alguna vez, nada me ha dado tanto placer como la apreciación de simples flores en su florero respirando aire. Hermosísima la composición. Pero también podemos ver artistas contemporáneos. Como siempre hago en estas charlas, en estas conferencias, introduzco artistas no tan conocidos que merecen ser conocidos. Vamos a ver pinturas de tres grandes artistas plásticos actuales. Se trata de Carla Gerard, pintora de Estados Unidos, John Nolan, de Irlanda, y Ricardo Chávez Méndez, de México, pintores dedicados al bodegón de flores. Aquí estamos viendo ya una obra de Carla Gerard. Carla Gerard, al igual que los otros dos artistas mencionados, están comprometidos con una visión nueva y vanguardista de la naturaleza muerta, un tema que por estos días está en segundo plano, pero con la visión de nuestros artistas entra al rescate de lo que es el bodegón moderno y contemporáneo. Miren qué hermosa la vaquita pintada por Carla Gerard, completamente cubierta de flores y circulitos y concéntricos y diferentes figuritas que acompañan, recortada contra el fondo, muy vital y naif. Pero no, esto no es nuevo, porque las vacas con flores ya vienen de la antigüedad. ¿De dónde? De Egipto, la diosa Hathor, la diosa vaca, que tenía su forma antropomórfica como mujer, con una cabeza tocado con luna y cuernos, y también su forma zoomórfica, que también lleva los cuernos, por supuesto, y la esfera roja, el sol en su interior. La diosa Hathor estaba cubierta totalmente de flores, sino de estrellas. En este caso la podemos ver con flores, unas flores muy naif, que inclusive son muy simples y que inspiraron, por ejemplo, a cierta iconografía hippie de los 60. Volviendo a la obra de Carla Gerard, fíjense qué hermoso, esta naturaleza muerta, este florero, con flores concéntricas, planas, muy dinámicas, muy coloridas. Otro más de Carla Gerard, con pajarito. Pero otro artista, John Nolan, de Irlanda, y sus flores modernas, estilo arte pop. Bueno, inspiradas también por un grande del arte pop, ¿no? Que va a ser Lichtenstein. Entonces él introduce en su obra, como en el fondo, en esta naturaleza muerta, no se ve como una ventana o un cuadro donde aparece un cuadro de Lichtenstein. Y en primer plano ven a la derecha un jarrón con flores, hay también manzanas, una botella, una copa,
Otras obras de Nolan. Y vamos al último mencionado, Ricardo Chávez Méndez, apodado el Dalí del desierto. Chávez es un artista surrealista autodidacta mexicano que fue primero pionero en la forma de arte, miren lo que iba a decir, curvismo, no cubismo, curvismo o cubismo con B corta. El arte se representa con un cierto tipo de energía procedente del ser más íntimo, donde la lógica y el intelecto pueden ser arte. Y claro, es mexicano, le desborda de energía vital y naturaleza. Del mismo artista, otra obra muy carnosa, las flores, dinamismos y curvismo, no cubismo, curvismo. El curvismo manipula curvas al representar la trayectoria de un punto de continuo movimiento, superponiendo colores transparentes, superponiendo tonos cálidos, tonos fríos y viceversa para crear una mezcla óptica. Las formas cóncavas se transforman sin esfuerzo en formas convexas para crear un relajante flujo de energía. Imaginémonos que estamos viendo una lámpara de lava, ¿vieron? Con el flujo de cera flotando suavemente en una animación suspendida. Curvismo. Y como siempre hago en estas charlas, conferencias, presento a la artista Patricia Mónica Giglio, que siempre me provee de obras para mis conferencias, en este caso, sus flores. Ahí se la ve al artista en su taller, ya le ha presentado otras oportunidades, y en diferentes etapas de diferentes técnicas, porque es muy versátil y cambia de diferentes estilos y técnicas, muy polifacético, muy creadora, también hace flores con mosaicismo. Y aquí tenemos unos bodegones con jarrón blanco con un hermoso ramo de flores muy carnosas, de rosas tipo victorianas, y al lado de la izquierda, ¿ven? Podemos ver un bodegón con un cacharro de cobre manzanas. También vemos acá un ramo de flores pintados al pastel. Pero también integra a la primavera, como primavera en sí, con las flores, estas estampas de la Belle Époque, que evocan ninfas o niñas o jovencitas muy delicadas, muy frescas, con sombreros de flores, con ramos de flores, también algunos fotos vintage, coloreadas, y cómo uno no se puede imaginar que la primavera es París, la Tour Eiffel y un ramo de rosas. Tan de moda esto en nuestra estética vintage actual. Pero no solo París, también la ciudad de Londres, también la ciudad de Pisa, con sus emblemáticos edificios, la Torre de Londres, la Torre Inclinada de Pisa y Notre Dame de París. Entonces son ciudades románticas por excelencia que evocan la primavera, en especial París. Bueno, y aquí tenemos un catálogo, Coles Garden Annual del año 1895, que es un catálogo, vieron, de semillas y para flores, para el jardín. También un hermoso catálogo con una ilustración que son hoy lo que entregamos, vieron, lo que llamamos las estampas vintage. También con flores, con mariposas, con pájaros, con abejas. Y París, 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 siempre la ciudad de los enamorados, ¿no? De la primavera, de las rosas. El hierro de la Tour Eiffel contrastado con los pétalos delicados de la rosa hacen muy buen juego. Pero también existe el ballet y existe la música que se relaciona con la primavera. Seguramente les viene a la mente La primavera de Vivaldi, Las cuatro estaciones, una obra fantástica, hermosísima. Pero aquí quería hacerles conocer, ya al final vamos a ver, una obra menos conocida. Pero empecemos con esta obra que se llama La consagración de la primavera. El 13 de junio de 1911 se estrena y es una obra de Stravinsky, un músico más que transgresor, que vivió del año 1882 a 1971, uno de los grandes compositores del siglo XX. La consagración de la primavera, en francés, Le Sacre du Printemps, es un ballet y obra de concierto orquestal del compositor ruso Igor Stravinsky. Fue escrito para la temporada del año 1913 en París de la compañía Ballet Russe de Sergei Diaghilev. La coreografía original fue creada por Václav Nijinsky, una escenografía y vestuario de Nicolás Roerich. Cuando fue estrenada en el Teatro de los Campos Elíseos de Champs-Élysées el 29 de mayo de 1913, el carácter muy vanguardista de la música y la coreografía causó sensación y disturbios en la audiencia. Empezaban a gritar y a silbar. Aunque se diseñó como una obra para el escenario,
con pasajes específicos acompañando los personajes y la acción, la música alcanzó igual o incluso mejor reconocimiento como una pieza de concierto y es ampliamente considerado como una de las obras musicales más influyentes del siglo XX, que por supuesto invito a que la escuchen. El argumento de este ballet está basado en la historia del sacrificio ritual de una joven virgen elegida para celebrar la llegada de la primavera bailando hasta la muerte ante su tribu. En la imagen ven al célebre Nijinsky, el gran bailarín, un afiche de época, porque también se asocia a esta época con el Art Deco, entonces los afiches aparecen con letras más rígidas y figuras, vieron, más esquemáticas. Cumpliendo el 100 aniversario, se reivindica un poco esta obra. Ahí se ven los atuendos, vamos a una foto original. Fíjense, esta foto original de las bailarinas vestidas con atuendos de una tribu eslava, ¿no? Una de ellas va a ser sacrificada. También era fuerte el argumento, ¿no es así? La primavera como sacrificio de sangre. Y esta es actualmente una imagen de cómo se lo representa el ballet, todavía, por supuesto. No solo, como comentábamos recién, no solo el ballet completo, sino como la música brilla por sí sola. Y atrás, fíjense, los escenarios pintados que remiten al diseño de Nicolás Roerich, que para la producción de 1913, la Consagración de la Primavera, hizo estos escenarios pintados. Tengo entendido que tiene como 7.000 dibujos pintados en total en toda su carrera artística. Nicolás Roerich. Pero hay también música con otro tipo de ballet, y esto fue compuesta por Aaron Copland. Aaron Copland nace en Brooklyn, Nueva York, el 14 de noviembre de 1900 y fallece en Peekskill, estado de Nueva York, el 2 de diciembre de 1990. Vivió mucho tiempo, 90 años. Fue un pintor de música clásica y cine estadounidense, de origen ruso-judío, al igual que Gershwin. Su obra está influida por el impresionismo en música y en especial por Igor Stravinsky, el anterior. Destacó junto a George Gershwin como uno de los compositores más importantes de la identidad musical de Estados Unidos del siglo XX. Sí, es compositor de obras divinas como Rodeo, Billy the Kid, y vamos a presentar a los Apalaches, Primavera en los Apalaches. Esa cordillera norteamericana tan inspiradora para los artistas va a inspirar a Aaron Copland a componer una obra realmente lírica, maravillosa, y es la que les voy a presentar en un tramo. Bueno, estos son los Apalaches, inspiran Primavera, por supuesto. Y bueno, la obra en cuestión se llama Appalachian Spring Suite, de Aaron Copland, y la legendaria mecenas estadounidense Elizabeth Sprague Coolidge encargó a Aaron Copland que compusiera un ballet para la bailarina y coreógrafo Martha Graham. Después de que Martha me diera este escueto esquema, supe ciertas cosas cruciales, nos cuenta, que tenía que ver con el espíritu pionero americano, con la juventud y la primavera, con el optimismo y la esperanza, escribió Copland. No tenía ni idea de cuál sería el título, y es poco probable que ninguno de ellos sospechara que la colaboración resultante se convertiría en un ícono tan querido de la cultura estadounidense. El ballet completo original fue escrito para solo 3 instrumentos. Copland extrajo una suite y la compuso para orquesta completa, lo que le valió el premio Pulitzer de música en el año 1945. Aquí tocamos la suite más corta, vamos a escucharla, que es un ballet en 10 minutos, en la edición para 13 músicos. Fue compuesto 43-44, duración total del ballet 25, por supuesto, invito a escucharlas completa. La orquestación son 3 flautas, tercer flautín, es importante el papel de la flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagot, 2 trompetas, 2 trombones, timbales, percusión, bombo, claves, campanas de orquesta, caja, platillo suspendido, tambor, piano, triángulo, bloque de madera, xilófono, arpa y cuerdas. La primera actuación de la Filarmónica de Los Ángeles fue el 28 de febrero del año 46, con Alfred Wallenstein dirigiendo. ¿Qué tal si escuchamos la obra en sí, pero vemos una escena del ballet que les va a encantar? Y por supuesto, invito a escuchar la pieza entera.